El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si al escuchar la lectura se captaba que de la primera lectura el Salmo, es el Salmo 1, y el Evangelio, encontramos eso muy común en la Sagrada Escritura y pues sí, en la tradición, y es como esa bipolaridad de dichoso aquel que sigue la ley del Señor, porque será como un árbol plantado al lado del río, que por esa agua que pasa se alimenta bien, y luego habla pues de malditos aquellos, y es todo lo contrario, ¿no? Como que los modos del mundo, los modos de Dios. Y el Salmo pues decía: dichosos aquellos que ponen su confianza en el Señor. Hay una pareja que es muy amiga mía, ellos son de Venezuela, pero no viven aquí. Ella se llama Recomida y él se llama Carlos. Y ellos descubrieron poco tiempo después de casarse que no podían tener hijos, por más que intentaban, no podían tener hijos, ya hasta la fecha. Pero yo me acuerdo porque Marco, de ella le dicen Marco, y a él le dicen Potoco, Marco y Potoco, Carlos y Corina. Y ella pues trabajó conmigo un tiempo en el apostolado, era estupenda, y cómo me daba a mí, pues como pena preguntar sobre alguna noticia sobre tener hijos. Y bueno, ya sabes que para una mujer el primero es muy importante, y como no puede tener, pues las mujeres no se van a contar, ¿no? Como es angustiante. Y un día hablando con él, con Carlos, con Potoco, me acuerdo con qué serenidad le dije: Potoco, ¿cómo va con ese tema? ¿Cómo estás? Y me respondió justo el Salmo 2, me dice: Padre, nuestra comida no está puesta en nosotros, está puesto en el Señor. Y si no nos han mandado un hijo, el sábado después ellos adoptaron un hijo, ya hace unos 5 años, felices. Y bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, pero ¿qué ejemplo me dio Potoco? Porque su respuesta al modo que me la dio se ve que era como si me estuvieran predicando a mí. Recuerdo que le dije: Potoco, qué gran ejemplo. Y es muy curioso, porque fíjense que acá las personas de la naturaleza aparecen en 2 evangelios, Lucas y Mateo. Esta es la de Lucas. Y nuevamente vemos pues, todas las bienaventuranzas y las desdichas, por así decirlo. ¿Por qué el Señor hablaría así tan fuerte sobre los ricos? O dichosos los pobres, y pues a lo mejor no hay ningún millonario, pero no somos pobres en la pobreza que puede haber en el mundo. ¿Por qué hablaría así? ¿Dónde nos deja a nosotros esto? ¿Saben lo que yo pienso que el Señor tiene en mente cuando dice estas cosas? Tiene en mente la jerarquía de valores de una persona. En la doctrina social de la Iglesia, en la moralidad de la Iglesia, el que a alguien le vaya bien económicamente no es problema, es donde está el corazón. Y eso nos lleva al tema del apego
desapego. Nos decía uno de nuestros superiores que vino de fuera, y nos hablaban los padres sobre los apegos y cómo los apegos, especialmente los materiales, los apegos, pues obviamente como desviados, lo que hacen es que de alguna manera enturbian la conciencia. El ser humano que tiene apegos no alcanza a distinguir bien entre el bien y el mal. Le llama mal al bien y bien al mal. No logra distinguir porque es como estamos hechos para lo espiritual, y por eso, por ejemplo, ¿por qué la cuaresma? Porque por cierto, está pronto en llegar. En la cuaresma queremos que nos quede ayuno, penitencia, oración, para tener pues una purificación, para que el espíritu superior, lo hablaremos en su tiempo, para que el espíritu, digamos, nuestro espíritu superior domine al cuerpo, a las células del cuerpo. Pues pensar en la jerarquía, el tener las cosas, han sido canonizados hombres y mujeres en la historia de la iglesia que han poseído bastantes cosas, pero muy seguramente el corazón siempre se mantuvo en el lugar adecuado. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Si me permiten, les cuento una segunda historia, y esta creo que algunas se las conté, pero vale la pena porque encaja bien con el Evangelio. Hay un señor, un bienhechor nuestro en Atlanta, que tiene muchísimo dinero, y él cuenta que hace un año y medio su papá estaba a punto de morir y llamó a este amigo Frank y le dijo: oye, te quiero, como dicen en Estados Unidos, estaba como que arreglamos sus asuntos financieros, y como que le dijo: mira, te voy a dar las instrucciones precisas, quiero que esto se vea por aquí, esto por acá, esto lo dejes así, y si yo te digo otra cosa, no me hagas caso. Pero un año después, poco tiempo antes de morir, el papá le llamó a Frank y le dijo: mira, y hizo algunos cambios. Y le dice Frank al papá, sí, creo que estás en el apuro en el que me estás metiendo. Hace un año tú me dijiste que quería que manejara las cosas, querías que manejara las cosas así y así, y que no te hiciera caso, y ahorita me estás haciendo algo distinto. Y le contesta el papá a Frank, dice: hijo, lo que pasa es que cuando te estás muriendo, piensas distinto. O sea, habían cambiado sus prioridades. Quería destinar más a otras causas que me parecieron más importantes. Así que, queridos amigos y amigas, hoy yo creo que el Señor puede plantar en nuestro corazón esta pregunta. Yo en mis cosas, en mis asuntos, en el uso de mi tiempo, mi dinero, mis energías, ¿elijo las vías del mundo o elijo la sabiduría de Dios? Porque no es que los criterios de Dios sean más sabios que los hombres, no, los criterios de Dios no son más sabios, son sabiduría pura. O sea, son los criterios que se tienen que ver. Esa es la manera, lo que Él decide sobre dedicar el tiempo, la energía, el esfuerzo, todo. Así que quedémonos con esa idea, traigamos la oración, mientras preparamos las ofrendas, mientras escuchamos los cantos, conforme nos preparamos a recibir la Eucaristía, decirle: Señor, necesito de tu sabiduría, de las bienaventuranzas, y ayúdame a cumplir eso de San Dichoso a aquella persona que su confianza no la pone en las cuestiones económicas, ni en el clima, ni en el sistema político, por bueno o malo que sea, se pone su confianza en el Señor, porque es el único que sabe. Lo demás nos sirve un poco, pero luego